Bienvenidos a la parte 3 de Descifrando la dualidad humana. En esta etapa nos aventuraremos en las sombras más oscuras del libro Psicología Oscura, escrito por el autor Stephen Turner, del cual ya hemos hablado anteriormente tras el resumen, la parte 1 y la parte 2. Bienvenidos al último episodio de este desglosamiento de las técnicas más poderosas. Y con ello ahora vamos con las técnicas de manipulación predatoria, donde depredadores emocionales acechan. Prepárense para descubrir las tácticas peligrosas que utilizan para cazar a sus presas. Dentro de las tácticas de los depredadores emocionales encontramos estrategias que van más allá de la manipulación común. Estas técnicas predatorias buscan controlar y someter a sus víctimas de manera sutil pero devastadora. A continuación, nombro las múltiples técnicas que vamos a desglosar en dos partes de video. La primera de ellas es mentir, después retener información, cambios de humor, love bombing y devaluación, el cual ya hemos analizado anteriormente. En la primera parte, negación, invertir la realidad, minimizar, hacerse la víctima. Usar refuerzo positivo, cambiar las reglas del juego, distracción, sarcasmo, culpabilizar, adulación, hacerse el inocente, agresión excesiva, aislamiento emocional y fingir amor o empatía. Adentrémonos en estas técnicas predatorias, diseñadas para controlar y manipular de manera tan sutil que la víctima apenas lo percibe. ¿Cómo cazan estos depredadores emocionales a quienes consideran sus presas más fáciles? La primera técnica, mentir, es el arma fundamental de los depredadores emocionales. La mentira usada con astucia crea una realidad distorsionada para manipular a la presa. Abro textualmente y cito: cuando un depredador o manipulador le está mintiendo, está intentando arrastrarle a su red de confusión y caos, donde solo ellos saben lo que realmente está pasando, e incluso entonces a menudo se olvidan de las mentiras que han contado porque son tantas, no tienen remordimiento. Para ellos es muy fácil mentir y les es tan natural que lo hacen a menudo. Acaban tan acostumbrados que no se lo piensan dos veces antes de inventarse una mentira. Acaban siendo tan buenos en ello que sus mentiras parecen sencillas de creer, porque no hay ninguna pista en su tono de voz o emoción de que es una mentira. Para ellos es la verdad absoluta en ese momento. El autor menciona de que las personas que usan la técnica de mentir crean una telaraña múltiple de muchas mentiras. Han creado tantas mentiras que cuando intentas, por ejemplo, tratar de poner lo último que dijeron, o tú intentas usar esto para justificar algo, validar algo, para engancharlo de cierta manera, la persona mentirosa fue tan astuta que te dirán que lo que dices no es verdad, te darán vuelta la tortilla para que sigas estando confuso. Entonces tú volverás a intentar una y otra vez, tratando de darle al clavo, pero te das cuenta de que todos los clavos de los más de 50, 30, 20 frente a un mismo asunto en realidad son falsos clavos. Y entonces cuando una persona deja de darle al clavo justo, ¿qué va a pasar? El carpintero en este caso va a dejar de confiar en su capacidad. Y aquí menciona el autor de que esto provoca que empiezas a desconfiar de tu memoria y de propia percepción de la realidad, debido a que la persona en realidad ha creado una telaraña de confusión tan grande que es
casi imposible saber qué es verdad de lo que no lo es. Es aquí cuando empiezas a sentir que la realidad se te está distorsionando, y esto se llama distorsión de la realidad y desilusión. Aquí ciertamente a la persona, a la víctima de este depredador, por ejemplo, si ha pasado tanto tiempo entre sus mentiras, entre sus engaños, mezclado también con otras técnicas de manipulación y de control mental, al cual la persona también fue víctima de ello, estará tan desamparada, se sentirá tan atrapada, que simplemente intentarán luchar para salvarse a sí mismos, para salir de esta telaraña que el depredador ha creado. Muy bien, ahora analicemos una contrapartida a esto. Para poder descubrir a un mentiroso, ¿se acuerdan de la fábula de Pedrito o Pablito y el lobo? Donde Pablito siempre les decía a sus vecinos: ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Pero como a él le gustaba mentir tanto y hacer tantas bromas mentirosas, que cuando en realidad llegó un día en el cual realmente el lobo llegó y Pedrito, cuando realmente estaba diciendo la verdad, nadie le creyó. Pues bien, la persona que miente de por sí crea una especie de reputación que a largo plazo, la fábula del típico cuento, le perjudicará cuando en realidad llegue el momento de decir la verdad. Una contrapartida para saber quién miente y quién no es tratar de ver si las cosas realmente tienen sentido o coherencia. Por ejemplo, hay muchas personas de la PDI, de la FBI y de la CIA que siempre van a hacerle preguntas a la persona a quien tiene enfrente y que puede ser el acusado de un delito. De los 3 culpables, uno es el que miente. Así que crean preguntas al azar. Preguntas para intentar ver si la historia de los 3 coincide. Y si algo no coincide, es porque está más cerca de ser una mentira. También técnicas como que cuenten su versión de los hechos, o también ver si es que después de cierto tiempo se acuerdan de lo que dijeron. Es otra manera de saber si miente o no. Si le preguntas a una persona algo tan especial como por ejemplo qué le gusta o el día de su cumpleaños, y te miente a propósito, y luego después de 1 o 2 semanas le vuelves a preguntar pues un hecho tan irrefutable como lo que realmente te gusta y tu fecha de cumpleaños, no se puede cambiar ni tampoco olvidar. Pero si pone otra fecha o te dice otra cosa que le gusta, es porque te está ocultando la verdad por algún motivo en específico. ¿Por qué motivo será? Pero otro ejemplo que puede ser es que un depredador emocional miente sobre su pasado para ganar la confianza de alguien, creando una base falsa para sus manipulaciones futuras. Sin embargo, si intentamos saber exactamente si el manipulador hará un recordatorio de la información tan importante que dijo, y que seguramente si él fingió que realmente le era súper importante, veamos después de un tiempo si esa información súper importante, porque lo importante nunca se olvida, sigue recordándolo. Técnica 2. Retener información. Es una táctica poderosa. Los depredadores emocionales seleccionan cuánto revelar para mantener el control y manipular la percepción de la realidad. El autor dice que cuando alguien miente, dice directamente una información que es mayormente totalmente engañosa. Pero cuando alguien retiene la información, lo hace para mantener a su objetivo en desventaja. Textualmente dice que cuando un depredador le retiene información a usted, hace esto con el claro conocimiento de que si usted no tiene esta información, le deja a este
con la ventaja y asegura que consigue exactamente lo que quiere de usted. ¿Se de usted cuenta de esto o no? ¿Alguna vez alguien te ha contado una media verdad o alguien solamente te ha dicho fragmentos de información respecto a su vida personal o respecto a lo que va a pasar? Por ejemplo, alguien que no te dice todo o toda la verdad. Hay un ejemplo muy bueno en que menciona el autor y lo voy a decir textualmente porque se explica muy bien. Por ejemplo, digamos que un depredador quiere que pase tiempo con sus amigos, pero usted quiere pasar tiempo a solas con este, para salirse con la suya. Un narcisista le invitará a algún sitio sin decirle que sus amigos estarán presentes en esa cita. Información retenida, sabiendo que así usted dirá sí a la invitación, pero tú no sabes en realidad que vienen más personas. Una vez llegas, sin embargo, verá que sus amigos están ahí y que nunca tuvo ninguna intención de pasar tiempo juntos los dos solos. Si intentara hacer frente al depredador por esta acción, simplemente lo menospreciará y diría algo como: claro que no sabía que venían. Usted nunca preguntó. En este caso, técnicamente, tiene razón y le deja en desventaja porque no puede discutir con él, porque tiene razón. Sin embargo, es un caso de manipulación porque sabía perfectamente que usted no preguntaría. Por tanto, haciéndolo del hecho de que retuvo información tanto manipulador como malicioso. Muy bien, analicemos cómo hacer una contrapartida. Usaré también lo que el autor también había escrito en el último párrafo, pero también agregaré mis conocimientos a esto. Cuando una persona normalmente retiene información, analizando este comportamiento más a grande escala, generalmente lo hace para tener una posición de ventaja, pero también muchas veces las personas no lo hacen solamente con una mala intención. Algunas personas lo pueden hacer para protegerse a sí mismos. Por ejemplo, no le dirías toda tu información personal a un extraño. No le dirías acciones pasadas o detalles de tu vida amorosa a una persona que es ajena a la relación, porque podría perjudicar la relación que tienen entre tú y la otra persona. Vida privada. Esto se ve muy, pero muy en las entrevistas a famosos. Por ejemplo, con Watson, con Tom Holland. Tom Holland a veces se le sale mucho, se le ha salido de hecho muchos spoilers de lo que fue su participación en la saga de Marvel como actor de Peter Parker, el héroe de Spider-Man. Muchos actores saben que tienen que no decir mucho la verdad, retener la información. Uno, por contrato de confidencialidad y otra para mantener la intriga con respecto a lo que será la película, por ejemplo, del año. Pero si es un caso donde, por ejemplo, sospechas que alguien no te dice totalmente la verdad y es un caso como el que mencionamos del libro, lo mejor siempre va a ser, uno, hacer muchas preguntas, como por ejemplo en las típicas entrevistas que le hicieron a Tom Holland. Muchas preguntas lleva a hacer presión y tras esta presión llega al resultado de dar más detalles. Así que aquí también se usa una estrategia de manipulación para hacer una contrapartida. Que esto ya es como el ajedrez, entre fichas blancas y fichas negras. La técnica número 3 de cambios de humor son como una neblina emocional. El depredador emocional utiliza esta técnica para desestabilizar y mantener a la víctima en un estado constante de incertidumbre. El autor menciona de que, por ejemplo, una persona está muy alegre, pero de un momento a otro cambia a enfadado, molesto. Cuidado con las personas que cambian mucho de humor, pero muy frecuente.
porque todos cambiamos de humor. Porque este tipo de comportamiento tan volátil, de un momento a otro, de manera repentina y paulatina, y de forma constante en el tiempo, tiene la intención de dejarte inseguro y en extrema desventaja. Pues, si es consciente, hay una intención detrás de esto. Cuando esta persona cambia mucho de humor de forma consciente, nunca se sabe de qué humor estará el depredador. Será difícil para ti determinar qué esperar en cualquier momento que está a tu alrededor, porque nunca sabrás de qué manera podrá reaccionar y tampoco sabrás de qué manera acercarte. Entonces, cada vez que quieras aproximarte a tendrás que andar con sumo cuidado y hacer todo lo que diga para asegurarte de que esté de buen humor y que siga así, y evitar que se moleste o evitar que simplemente reaccione mal. Pero según las mentiras que cuenta, dice textualmente el libro, puede que te lleve a creer que sus comportamientos y acciones son directamente responsables de sus constantes cambios de estado de ánimo, aunque no tenga nada que ver con usted. Cuando estés frente al manipulador y cambia de humor justo en ese momento, lo más probable es que te culpe de ello y diga: ¿sabes qué odio cuando dicen eso?, en un intento de hacerte sentir culpable. La culpabilización es otra técnica predatoria del cual hablaremos más adelante. Entonces la culpa será una reacción que intentará provocar dentro de ti. Y como ya sabrán, la culpa es una técnica que tiene la intención de hacer responsable a la víctima, en este caso tú, de el comportamiento que la otra persona decidió tener respecto a sus reacciones. En otras palabras, es como si te estuviera haciéndote responsable el vecino de lo que le pasó en su jardín delantero, por medio de la culpa, cuando en realidad ese jardín delantero es de él, no es tuyo. Entonces, la culpa sabemos que es un comportamiento también adaptativo, que como especie que hemos evolucionado por medio de la supervivencia a través de grupos, de tribus, comunidades, ha sido útil porque ha ayudado a adoptar comportamientos más empáticos con la persona que hemos afectado. Pero esto usado de manera negativa, por ejemplo, hacerte ya culpable de algo que ya no es tu responsabilidad, te provocará y te pondrá en la ficha justa del tablón de ajedrez en el cual el depredador quiere que estés. Es decir, quiere que tú tengas un comportamiento que le agrade al depredador, tras hacerte sentir culpable de algo que tú no hiciste, o más bien de algo que no es tu responsabilidad, sino responsabilidad del depredador, que en este caso son sus reacciones emocionales. Aquí el autor menciona que la víctima lo cree voluntariamente y no tiene muchos problemas en hacerse responsable del humor y acciones de la otra persona, incluso cuando estos estados de ánimo acaban haciendo daño a la víctima de alguna manera. Para el depredador, mantenerlo inseguro y andando siempre con mucho cuidado significa que usted está completamente desequilibrado y que es fácil persuadirle y manipularle para creer cosas que no son verdad. Aquí se trabaja con el factor de la conmoción, eliminando ciertas pistas de lo que les enfadaría o les pondría triste, haciendo que sea virtualmente imposible para usted determinar cuándo y por qué su estado de ánimo cambiará. Muy bien, pongámonos a analizar una contrapartida. Sabemos que la culpa provoca que en la víctima el depredador quiera hacer sentir culpable a su víctima, a su presa. Entonces, por medio de la inseguridad, intentará la víctima, en este caso, actuar de manera complaciente para compensar de cierta manera el daño que hizo, porque se hace responsable de las acciones que le corresponden al depredador, el cual en realidad no debería hacerse responsable. Y tras la presa hacerse cargo de algo que no es suyo, fácilmente le da chance para que el manipulador empiece ya a abusar de él,
en la parte psicológica o emocional. En otras palabras, abre más fácilmente otra puerta para que puedas seguir manipulándole, seguir culpabilizándole, seguir controlándole, todo para obtener lo que quiere. La contrapartida de esto sería reforzar la autoestima de la víctima y en segunda, hacerle ver que no se debe hacer cargo de las cosas que no son de otros. Las reacciones de los demás no son tu responsabilidad. Lo que piensan los demás no son tu responsabilidad. La imagen que otros tengan de ti y crean en su cabeza, pese a que tú eres otra cosa, no es tu responsabilidad. No es tu responsabilidad si alguien crea una falsa imagen de ti en su mente, lo que se llama idealización. No es tu responsabilidad las reacciones de otros, lo que a otros les gusta, no les gusta, le agrada, desagrada, lo que hacen, lo que comen, lo que mañana van a hacer o lo que mañana van a ver en televisión, lo que eligen, etc. Cada persona es responsable de su vida y solamente las personas maduras y responsables se hacen cargo de sus vidas. Solamente las personas que no son conscientes de que tienen que hacerse cargo de ellos mismos intentan poner esta obligación en los demás y les culpan a los demás de lo que en realidad es su responsabilidad en su vida. Una persona madura reconoce que debe hacerse cargo de sus acciones, de sus palabras y de sus emociones, para él, no para los demás. Muy bien, llegamos a la parte favorita. Love bombing y devolución son técnicas extremas. El depredador emocional inunda a la presa con amor y afecto, solo para desvalorizarla más tarde, generando confusión y dependencia. Ojo, que este tipo de comportamiento de alejarse, uno, que es si es de forma intencional, para provocar adicción en la presa, sí es malicioso, pero hay gente que a veces aleja, no para desvalorizarla, no para provocar obsesión, lo hace porque tiene miedo. Hay gente que tiene un apego que le hace evadirse de las relaciones. Se llama apego evitativo. Ojo que muchas personas llegan a confundir esto. Hay gente que lo hace intencionalmente, hay otras personas que no, que lo hacen para protegerse. Muy bien, de hecho ya hemos profundizado en ella en el primer video de esta miniserie de 5 capítulos. Ahora sí, continuemos. Bien, haré un pequeño resumen de lo que es el love bombing. Es una técnica que se usa mucho para conquistar parejas. Ladies and gentlemen. Lo usan personas que pueden ser llamados fuckgirls o fuckboys. Es una terminología que en el día de ahora los jóvenes usan. Fuckboy o fuckgirl son personas que siempre buscan andar buscando hacerlo. No lo puedo decir porque YouTube no me ayudaría a monetizar este video. Pero provocar un enamoramiento rápido. Jugar con las hormonas de los demás, con la dopamina, con la oxitocina, y primeramente te hacen bombardeo de amor, es decir, te llenan de afecto, te llenan de muchas cosas. La primera fase es todo falso, es un truco, los detalles, etc. Love bombing es una táctica donde un narcisista cuidadosamente escucha para saber lo que quiere y necesita en una pareja, y entonces empieza a actuar como si fuese la pareja perfecta. Es decir, primeramente la persona te va a hacer preguntas para conocerte más y crear una ilusión de que es la pareja perfecta para ti. Sin embargo, es otra táctica para poder manipularte y tenerte rendido a sus pies. Cuidado ahí. Entonces, cuando ya te creaste que es la persona perfecta para ti, de que es todo un cuento de hadas, cuando bajes la guardia, te hará sentir como si estuviera profundamente enamorado de ti. Tú te sentirás que estás profundamente enamorada de esa persona o enamorado de esa persona que es tu tipo, es tu alma gemela, etc. Típico cuento de Disney, de Disney. Bien, la segunda fase
es la de devaluación. Te va a hacer sentir que eres inútil, te va a recalcar tus defectos para mostrarte de que no mereces su amor ni su atención. Y esto va a ser extremadamente doloroso. Pero la fase de devaluación. ¿Cómo saber cuando ya se entra en la fase de devaluación? Cuando te deja de hablar de repente. Cuando te empieza a menospreciar voluntariamente. Te dice tus defectos, desaparece. O sea, pasa sin señales así como muy explícitas. La persona que lo hace intencionalmente siempre te culpará de ello, diciendo que es la única manera por la cual te empieza a tratar como despreciable, porque tú supuestamente hiciste algo mal. Te dirá cosas como: ¿y si es así, cómo me la pagas? Ojo aquí que este amor no es real, sino que es condicional, porque es falso. Es solamente algo que no siente en realidad. La persona en realidad no está enamorada de ti, ni tampoco está interesada. Solamente tiene una intención detrás de usar esta técnica. Al principio sobreestimula tu cerebro con oxitocina y dopamina. ¡Wow! Dirá tu cerebro. Esto es genial. Me encanta. Estoy provocando una adicción dentro de mí. Y en la fase de devaluación te lo quita. Te deja de hacerte sentir especial. Es decir, te volvió una persona dependiente de esta adicción. Como cuando una persona es dependiente del celular, por ejemplo, que siempre tiene ese instinto de ver las redes sociales a cada rato y pasa horas y horas y horas porque se volvió como una droga debido al sobreestímulo de dopamina y también oxitocina. Oxitocina es la hormona del amor. Dopamina es la hormona de la recompensa, que no solamente se obtiene a través de redes sociales, sino que también se obtiene a través de, por ejemplo, la recompensa por un trabajo bien hecho, algo que tú haces, correr, el sentimiento de logro. Entonces tú, para poder volver a recuperar esta adicción. Bueno, me dejé llevar ahora porque esta técnica la reconozco muy bien cuando la veo y me interesa comunicarlo. Entonces tú intentarás volver a recuperar esa adicción. Por ejemplo, los regalos, que te siga dando regalos. Tú extrañas que te den regalos, ese trato especial de amor, esas palabras bonitas. Extrañas eso, como que sientes la nostalgia, la melancolía. Y la reacción que la persona narcisista malintencionada quiere es que te vuelvas adicto a ella, que te obsesiones, que no puedas vivir sin él, sin ella, etc. Entonces intentará provocar que tú, por ejemplo, cuando tienes adicción a las redes sociales, abras la aplicación para ver, en el caso de las redes sociales, el contenido. La reacción que espera de ti es que tú sigas insistiéndole, sigas escribiéndole, sigas intentando pasando de rollos, escribiéndole emojis, haciéndole preguntas una y otra vez, pero la persona ya no se muestra interesada, la persona cesó todo de ti. Y tú arrastrándote como perro faldero aún detrás de esa persona. Y todo por la necesidad de sentirte amado e importante. Pero este comportamiento que estás teniendo de arrastrarte, de obsesionarte tras la devaluación, es un claro ejemplo de que te has dejado abusar psicológicamente y emocionalmente por un experto en la manipulación psicológica oscura, y que tras volverte dependiente de él o de ella, quizás tendrá una segunda o tercera intención de manipulación, que seguramente no será muy buena. En otras palabras, ya te tiene enganchado a ella o a él. La contrapartida frente al love bombing no es algo tan elaborado, solamente es el uso del pensamiento crítico, que lo he recalcado mucho frente a las múltiples técnicas de manipulación que hemos analizado a lo largo de esta miniserie. Darte cuenta de que alguien está jugando contigo, porque ese es un comportamiento de jugar con la presa, jugar con los sentimientos de otra persona, con la intención de manipularle más adelante. Bien, es darte cuenta de que te están usando,
están jugando contigo, están utilizando el love bombing contigo. Y tras darte cuenta de esto, sencillamente lo mejor es alejarse de la persona, porque ya no tiene caso. Hay un libro que se llama Amor Cero y que está dentro de la lista de reproducción que menciona sobre libros de desarrollo personal que tengo en el canal. Aparecerá arriba del video una tarjeta de notificación, de recomendación a esa lista, y ahí aparecen muchos detalles de muchos libros, muchos resúmenes. Y ojo, que sentir que están jugando contigo ya te da un comportamiento lo suficientemente empoderador de que te han intentado manipular para, en otras palabras, va a provocar una furia en ti o un sentimiento de desencanto que te va a hacer cortar automáticamente el efecto del enamoramiento, tras darte cuenta de que en realidad todo fue falso. Negación. Técnica número 5. Es una herramienta sutil pero devastadora. Los depredadores emocionales niegan hechos evidentes para confundir y debilitar la realidad percibida de la víctima. Típico las palabras: si le pillan, niégalo. Palabras como: si te descubren, hasta el inocente, niega lo que has hecho, niégalo. Cito textualmente. Entonces usted tiene una buena idea de la mentalidad de un depredador a la hora de negar hechos. La gente que es manipuladora sabe que si nunca admiten nada, nunca se les puede responsabilizar de sus acciones, lo que significa que nunca tendrán que sufrir personalmente las legítimas consecuencias. Incluso aunque usted sabe que son culpables de hacer algo, si nunca lo admiten, pueden empezar a distorsionar su realidad y llevarle a creer que usted está intentando juzgarle cuando en realidad son inocentes. Cuando una persona está intentando negar todo lo que hace para evitar ser pillados, por ejemplo, un crimen o algún delito, o incluso una mentira, y si tú, por ejemplo, los acusas o no los acusas, lo niegan, lo harán para desviar la responsabilidad, simplemente fingir que nunca lo hicieron. Esto provocaría, por ejemplo, que dudes de tu propia percepción para culpabilizar a alguien de sus acciones. Esto significa que, por ejemplo, cada vez que quieren mentirte o cada vez que quieren mentirle o culparle, puede ser en tu caso, negar va a tener esta opción, esta reacción de decir que no lo han hecho para evitar la culpa, evadirla. Como ya hemos mencionado anteriormente, vemos un ejemplo claro de esta evasión de la responsabilidad o negación. Por ejemplo, ante pruebas de comportamiento perjudicial, el depredador emocional niega cualquier responsabilidad, haciendo que la víctima dude de su propia percepción. Si, por ejemplo, veámoslos en el mundo corporativo, nunca va a faltar algún subordinado, algún trabajador o empleado que va a querer evitar la responsabilidad de sus hechos o de sus actos. Por ejemplo, si tú, que eres el gerente, tratas de preguntarle si envió el reportaje o no. Tú solamente quieres saber si es que tiene un avance o no sobre el trabajo que le mandaste a hacer. Estás a cargo de un grupo de personas, eres gerente o eres líder de grupo, líder de equipo. Entonces tienes que descubrir si la persona te está mintiendo o no, al igual que la PDI o la CIA. Entonces la persona X, que es mentirosa, va a negar y va a decir que en realidad se lo envió a la otra persona, por así decirlo. Y tú públicamente le dijiste que te diera un avance, pero la otra persona, como se va a intentar salvar a sí misma, y la otra persona, por ejemplo, la persona Y, que es la que la persona X le está echando la culpa, negando los hechos,
y la persona ahí te dice que no recibió ningún reporte, ¿cuál de las dos personas miente? Entonces tú le dices a la persona X, ¿me puedes dar un avance del reporte? Y la otra persona se va a sentir atacada y te va a decir que te estás equivocando, que que esa persona realmente le envió el reporte a la persona ahí, se va a notar desesperada y te va a hacer sentir a ti culpable, por ejemplo, si eres gerente o líder de grupo, que tu propia percepción de la realidad está mal. La persona X te va a intentar manipular. Por ejemplo, si es la persona que es floja y realmente está mintiendo de forma intencionada, negando con la intención de ocultar el hecho de que no hizo el reporte, porque te enojarías o querría evitar los castigos, las sanciones que podría recibir por ello. Por ejemplo, el riesgo de que pierda la oportunidad de hacerse un empleado permanente en la empresa, o que pierda su empleo, o que lo degraden, por ejemplo, si es que está aspirando a un mayor puesto corporativo dentro de la empresa. Siempre van a decir cosas como, eso nunca pasó, siempre se me olvida, siempre me olvido de cosas así. Ya te estás inventando historias. No lo digas de nuevo. Seguro que me dijiste eso porque yo no lo recuerdo. Son formas sutiles de negar, pero sigue siendo negación. La contrapartida a esto, por ejemplo, si seguimos el ejemplo del gerente o del líder de grupo, lo mejor sería darle un último plazo. Y si en efecto la persona no cumple su parte, es porque ya está mintiendo. Negar es otra forma de mentir, pero es mucho más disimulada. ¿Qué harías en este caso? Si fueras un líder de grupo y la persona está intentando ocultar el hecho de que no hizo su parte del trabajo. Coméntalo en los comentarios. La técnica número 6. Invertir la realidad. Implica cambiar la narrativa. Los depredadores emocionales manipulan la percepción de los eventos para justificar sus acciones y confundir a la presa. A los depredadores y manipuladores se les da genial invertir la realidad para satisfacer sus necesidades. De esta forma, técnicamente, no están mintiendo, sino que están presentando los hechos de forma que le lleva a ver las cosas desde su retorcida perspectiva, ayudándole a disimular las cosas que no quiere que sepas o te des cuenta. Cuando una persona manipuladora invierte la realidad, lo hará de forma sutil y poderosa. Puede que también intente compensar en exceso la nueva verdad para intentar abrumarle con hechos e información, presionándole para que le crea sin pensar críticamente sobre nada de lo que está diciendo. Textualmente citado del libro. El ejemplo es... Me encanta el ejemplo que está en el libro, así que lo voy a decir textualmente, en el de la política. Aquí cuenta, por ejemplo, que los políticos reconocen hechos viables que se les presentan en las elecciones y después intentan distorsionar estos hechos para que les sirvan para su propia agenda electoral de votación. Por ejemplo, digamos que usted se enfrenta a un político respecto a una estadística sobre el desempleo diciendo algo como todavía hay un 45% de desempleo. Algo que es completamente desmesurado. Un político usando tácticas manipulativas podría decir algo como sí, hemos aumentado el empleo hasta el 55% este mandato, para que parezca que han hecho algo positivo. En realidad, puede que solo haya incrementado la tasa de empleo un 1%. Pero como invierten el hecho para alejar la atención de sus defectos, pueden manipular a la gente para creer que están haciendo algo bueno cuando no es así. Y estas técnicas se usan mucho
en una conversación. Otro ejemplo es en un incidente perjudicial. El depredador emocional gira a la historia para hacerse pasar por la víctima y culpar a la presa. Vamos a tomar un caso de X evento criminal que me gustaría compartir. No sé si YouTube me llega a monetizar o desmonetizar este canal, este video que aún no llego a monetizar, pero en un futuro quizás sí. El típico fue en defensa propia. En cierto país, por ejemplo, anteriormente se aplaudía el hecho de que la víctima de asalto o de atraco en su casa frente a delincuentes pudiera herir a los delincuentes solamente en defensa propia. Herirlos con armas blancas, golpes o dejarlo con múltiples heridas solamente por defensa propia. Era visto como algo bueno en un pasado hace 10 o 20 años atrás. Pero luego en este cierto país, que podrían ser muchos, luego se crean leyes que van a favor de los derechos humanos. Todo bien, todo el mundo está de acuerdo con ello. Pero el problema pasa cuando estos derechos humanos también tocan el hecho de, incluso en este tipo de situación, leyes que ahora defienden al delincuente, a la persona que, por ejemplo, va a tu casa y te asalta, o va a tu casa y amenaza a tu familia. Y si tú llevas al delincuente y lo heriste, por ejemplo, en defensa propia, a un tribunal de justicia, el abogado del delincuente que te atacó y tú heriste, para salvarse de delito de la indemnización, lo que va a decir es que tú le heriste. Y como hay tal ley, no sé, en tal cláusula de la ley de derechos humanos o la nueva constitución, y como tú le heriste con un cuchillo cuando él solamente llevaba sus puños, la ley va a decir que el castigo fue desmesurado, fue injustificado y fue bastante bárbaro, y a ti te harán sentir y a hacerte ver como el victimario. Y ahora harán ver al delincuente como la presa. En otras palabras, la realidad se invirtió y la persona que fue atacada frente a la ley ahora es vista como el victimario. Pasa no solamente en el mundo de adultos, sino también en el mundo de niños. Por ejemplo, una persona que le ha hecho bullying a otra y muy paulatinamente, luego cuando la persona abusada, en este caso, que podríamos llamar un niño realmente agredido, puede ser de forma psicológica o de forma física, cuando tiene una reacción más defensiva, que en efecto va a ser más agresiva, golpes, palabras fuertes, luego la persona que en este caso fue el agresor, el bulleador que le hizo bullying, va a hacerle ver a todos de que él es la persona afectada y de que esta persona que anduvo hostigando anteriormente, pero nadie supo nada porque la persona que hostigó no tenía tantas habilidades sociales ni tampoco tenía suficiente inteligencia emocional para decir que estaba siendo acosado tanto a través de redes sociales o de forma sutil, por ejemplo, que le robaran cosas sin que nadie se diera cuenta de ello. Lo hacen ver ahora como una mala persona. Y aquí también se invierte la realidad. Pasa en todas las edades, pasa en todas partes. Invertir la realidad es algo que se usa muy frecuentemente. Pero ¿cómo se podría hacer una contrapartida frente a esto? Una contrapartida que probablemente fue debido a un hecho de injusticia, a un hecho donde tú quedaste como la mala persona frente a el agresor, que en realidad quedó como la persona inocente. Este es como jugar con el ajedrez, donde dependiendo de lo que cuentas o de qué manera cuentas la historia, te haces ver como la víctima o el inocente. Por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja, si Caperucita Roja cuenta la historia, ella es la víctima. Pero si el lobo cuenta la historia, ¿quién sería la víctima? ¿Caperucita o el lobo? Lo más lógico sería que el lobo, para no perjudicar su imagen, intentara omitir las partes violentas lo menos posible y intentar suavizar las escenas fuertes, como el hecho de que se devoró a la abuela.
va a decir: es que la niña me atacó, apenas me vio y yo solamente vine a la casa de su abuela a dejarle cosas. Entonces su abuela también me atacó y tuve que defenderme. Además tenía mucha hambre. Dependiendo de cómo se cuenta la historia y de quién la cuenta, las cosas cambian. La mejor manera, por ejemplo, de hacer una contrapartida es usar las técnicas que usan los jueces en un tribunal. Por eso siempre un juez manda a declarar su versión de los hechos tanto al acusado como al culpable. Siempre va a intentar tener la mayor cantidad de testigos posibles para tener la mayor cantidad de información posible, para tener una versión más general de los hechos, más amplia, y así decidir, porque sabe un juez sabedor de moral, de ética y de ley, que cada persona va a decir su versión de los hechos según más le conviene. Entonces, mientras más información se tiene sobre algo, más y mejor se va a tener un mejor juicio de la verdad y de quién realmente es la víctima y de quién realmente es el inocente. Técnica número 7. Minimizar. Es una técnica que disminuye la importancia de los sentimientos de la víctima. Los depredadores emocionales trivializan las preocupaciones para mantener el control. Textualmente dice: los depredadores siempre intentarán minimizar sus propias acciones mientras que maximizarán las tuyas, haciendo que parezca que lo que ellos hacen prácticamente no es malo y que lo que usted hace es cruel al máximo. La mayoría de los depredadores dominan esta técnica para que puedan alejar la atención de ellos mientras que consiguen que piensen que sus acciones no son tan malas, aunque lo sean. Como resultado, usted internalizará la ira y se encuentra sintiéndose menos frustrado con el manipulador y más frustrado en general, lo que al final les ayuda a no tener que ser responsable de sus acciones. La minimización es una técnica que también utilizamos y nombramos anteriormente en la técnica anterior, la de invertir la realidad. ¿Se acuerdan cuando les mencioné anteriormente que el lobo, si cuenta la historia, va a intentar minimizar y suavizar la parte que es la más cruel? Intentará minimizar el hecho de que se devoró la abuela y la va a intentar contar de otra manera, diciendo que en realidad estas dos personas lo atacaron cuando fue a visitar la abuela, entonces él, como tenía hambre, se devoró a la abuela. Bien, la minimización de los hechos, decir: no, si no fue tan malo, sí, es algo normal. Es una forma de intentar quitarle importancia a un evento. Cuando se le quita importancia a un evento, esto va a hacer que, por ejemplo, cuando si el lobo llega al tribunal y empieza a declarar los hechos, va a decir que no pasó nada, que solamente Caperucita anduvo pasando por ahí y la ayudó, nada más. O que solamente eran amigos, eran panas, como se dice acá en Latinoamérica, panas, amigos, es una jerga. Y que solamente guió a Caperucita hacia la casa de la abuela, pero ella era la que se sentía paranoica o perseguida. Y que Caperucita le dijo que la siguiera porque iba a conseguir comida. Entonces el lobo la sigue y todo eso. Pero le daba miedo acercarse a ella y por eso andaba como a distancia persiguiéndole. Ese es un ejemplo de minimización. Tratar de ver las cosas de la forma más inofensivamente posibles. Contarlas. Después de un comportamiento dañino, el depredador emocional resta importancia a las preocupaciones de la víctima, haciéndola sentir exagerada, que está dramatizando o maximizando los hechos. El lobo dirá que Caperucita Roja está exagerando y está distorsionando la realidad a su favor. Pero en realidad, ¿cómo es el cuento del lobo y la Caperucita Roja? Una contrapartida
la minimización es también tratar de obtener la mayor cantidad de información posible frente a lo sucedido. Y si, por ejemplo, alguien sale con la suya, intentar no frecuentar de nuevo con esa persona, porque no es digna de fiar. Técnica número 8. Hacerse la víctima. Permite al depredador emocional manipular las emociones de los demás. Al hacerse pasar por la víctima, busca ganar simpatía y justificar sus acciones. Ya, aquí podemos usar el mismo ejemplo de Caperucita Roja y el Lobo. Textualmente, aquí dice que los depredadores usarán una serie de estrategias para conseguir esto, conseguir salirse con la suya, incluso de forma injusta, como mentir, invertir la verdad, retener información, minimizar y negar cosas para que parezca que nunca hicieron nada malo. Si el lobo llega a usar todas estas tácticas en el tribunal entre el juicio de Caperucita Roja y el Lobo, a través de una telaraña de mentiras que a él lo apuntaban como el malo de la película, pero en realidad, ahora tras él crear una telaraña de mentiras en la corte para hacerle ver a Caperucita Roja de que ella es la mala de la historia y ellos son los inocentes y él es inocente de lo que pasó, de que nada fue su culpa y de que lo que hizo fue en defensa propia, hará que, por ejemplo, la condena no sea tan dura para él. Al intercambiar los papeles, hará que la gente se compadezca de él y elimine la necesidad de sufrir las consecuencias de sus propias acciones. En otras palabras, el lobo siempre va a intentar salirse con la suya. Entonces, ¿qué pasa cuando el lobo ahora apunta a Caperucita Roja? Caperucita Roja ahora se va a sentir culpable y con remordimientos, seguramente. Que, según en la historia del lobo, ella atacó al lobo cuando llegó a la casa de la abuela. O sea, la estaban culpabilizando de algo que ella nunca hizo y la dejan como ahora la mala de la historia. Entonces Caperucita Roja empieza a sentir dudas sobre sus acciones, su percepción de la realidad y de su memoria. Empieza a desconfiar de su propia percepción de la realidad y empieza a ceder frente a la manipulación y la ilusión de la telaraña de mentiras que el lobo astutamente tejió frente a todo el tribunal. ¿Quién podrá ver la verdad entre este caso, entre Caperucita Roja y el lobo? Este comportamiento puede ser dañino de experimentar, pero los depredadores como el lobo consiguen que sea incluso más dañino cuando incluyen un público a la experiencia. Si el lobo es hábil en todas estas técnicas y ahora el público que al principio lo repudiaba empieza a tener compasión de él, se hace todo más difícil para la víctima real que es Caperucita Roja en este juego de poder. Hacerse víctima en público frente a otra gente no solo despoja la credibilidad de Caperucita Roja, sino que también crea la ilusión de que ella es la que está lastimándolo a él. Esto le permite al lobo desarrollar todo tipo de emociones tóxicas dentro de Caperucita Roja, desde vergüenza hasta miedo, porque sabe que Caperucita Roja se sentirá culpable por ser vista como abusiva y le dará miedo que la gente lo vea como peor persona. Y como sabe Caperucita Roja de que quiere que la vean como buena persona, porque en realidad es una buena persona, intentarán destruir la credibilidad de ella. El lobo y quizás que otros más depredadores que lo estén afianzando o apoyando. Entonces, en conjunto el lobo junto con su equipo de otros depredadores en el tribunal hábilmente ayudarán a apoyar esta telaraña de mentiras y de ilusiones para hacerle perder la credibilidad a Caperucita Roja y a la abuela frente a las acciones que ellas presentan en la contra del lobo. Y entonces la opción del lobo aquí, que también es astuto, intentará acorralar a Caperucita Roja y hacer que se aísle. Entonces, por ejemplo, si el lobo gana este tribunal tras esto y Caperucita Roja queda peor de lo que fue antes, es decir,
queda revictimizada. Naturalmente, Caperucita Roja, tras interiorizar los sentimientos de culpa, de injusticia y de vergüenza y de miedo, se va a aislar. Entonces, tras aislarse, el lobo aprovechará para vengarse y ahora podría terminar con la vida de Caperucita Roja para que ya no vuelva a hablar. Junto con los otros depredadores. Y ahora, como el público miran al lobo como la buena persona que es, nadie sospechará del lobo, porque ahora él tiene la credibilidad que le quitó a Caperucita Roja, pues hábilmente tejió todas estas telarañas de ilusiones por medio de pruebas, testigos, incluso falsos, etc. Quizás el lobo le pagó a los testigos para que digan una falsa verdad. Todos sabemos que los amigos de un depredador apoyarían al depredador, incluso si les debe algo o no a él. Harían lo que sea para saldar una cuenta. Entonces, como ya nadie se fía de Caperucita Roja, nadie está pendiente de ella. Y entonces, ella, una vez que se aísla y se aleja por medio de estos sentimientos, el lobo ataca y termina con su vida. Este hecho puede ser usado y aplicado en muchos casos de revictimización que suceden en la vida real. No todas las personas, como Caperucita Roja, son hábiles en este juego de psicología oscura, porque no todos lo conocen hábilmente. Y personas como Caperucita Roja que no lo conocen, ya sea para bien o para mal, lo usen o no, si no lo conocen no podrán armar una estrategia en su mente para defenderse en su contra, porque esto es como un juego de poder, donde hay gente que usa este conocimiento pero de forma destructiva, como el lobo, en este caso contra Caperucita Roja, y hay gente como Caperucita Roja que es tan buena y santa que dice que prefiere no saber de esto porque es malo, pero si no sabe de esto lo va a ignorar y no se dará cuenta de lo que realmente le están intentando hacer. Así que el conocimiento es poder. Esa es la contrapartida. Ser conocedor incluso de estas técnicas. Técnica número 9. Usar refuerzo positivo. Es una técnica sutil pero efectiva. El depredador emocional elogia selectivamente para manipular las conductas deseadas de la presa. Textualmente dice, igual que un depredador intentará usar el castigo como forma de frenar su conducta y evitar que haga las cosas que no quiere que haga, también usará el refuerzo positivo para condicionarle a hacer cualquier cosa que quiere que haga. El refuerzo positivo se usa para cautivarle y hacerle creer que son capaces de ser gente positiva, aunque la verdad es que no lo son. Entonces, esto es lo que pasa. En realidad, cierra cita. Ellos van a usar halagos, adoración, para hacerte sentir bien y desviar la atención de lo que en realidad pasa tuya hacia otro lado. Un manipulador usa el refuerzo positivo como forma de, puede ser, por ejemplo, como forma de disculpa frente a algo dañino que hizo. Regalos, halagos, aprecio, atención extra, dinero, joyas, privilegios, para intentar borrar. Bueno, esto lo estoy grabando mientras estaba editando. Primera vez que hago esto solamente para este capítulo tan especial. Como coach puedo decir de que existe algo en las relaciones interpersonales, especial en las de pareja, incluso en las de amistad, donde se vive algo llamado ciclo de violencia. Es una especie de círculo vicioso. Si antes ya hablábamos, en los que me conocen ya desde años en este canal, si ya hablábamos de círculos viciosos, de hábitos negativos y nefastos que nos perjudicaban día a día, ahora tenemos el ciclo de violencia. Es algo similar
al ciclo de círculos viciosos de malos hábitos, pero en relaciones tóxicas que se vive con familia, amigos e incluso relaciones tóxicas en general. No hacemos distinción aquí ni tampoco pintamos de rosas, ni tampoco intentamos amoldar con palabras bonitas la realidad. Se divide en 3 fases: tensión, explosión y luna de miel. Va desde un violentómetro de violencia psicológica hasta de violencia física, que incluso puede terminar en la muerte. ¿Cuántos casos de violencia se escuchan día a día en las noticias? Incluso de personas que mueren a manos de su pareja, independiente del género o sexo. Incluye en todas las edades. Incluso entre amigos puede pasar. La primera fase de tensión. Empezamos con violencia psicológica. La persona se enoja, se irrita, te puede gritar, te puede humillar, te puede decir de que todo es tu culpa, te puede intentar minimizar tu autoestima solamente para tenerte comiendo de la palma de su mano. Claro, quizás no es algo que se vea a simple vista. Quizás nadie de tu alrededor que se preocupa de ti puede decirte de que estás en peligro. Bien, pongámonos más oscuros y tensos. Prepárate para lo que te contaré a continuación. Pasamos a la fase 2 de esta relación. La persona te empuja, te pega, te amenaza con armas. Incluso puede ser dentro de casa, con algún cuchillo, con alguna pistola o algún elemento filoso. Incluso te puede herir en uno de sus ataques de ira, en uno de sus desenfrenos. Sí, quizás sí estás en peligro, quizás sí debas huir. Ya empiezas a dudar, pero cuando empiezas a dudar, luego la otra persona, el manipulador, la persona violenta, puede intentar usar una de sus artimañas psicológicas para hacer que te quedes, para que veas de que no es tan malo. Te llora, te hace regalos, te promete de que cambiará, te pide perdón, incluso puede cambiarte o darte algunas cosas o mostrar su fase más vulnerable para que entiendas de que realmente está arrepentido y de que realmente quiere cambiar. Todos son palabras bonitas, todo suena tan romántico, con tantos cuentos de hadas, como si realmente su relación fuera a mejorar, como si realmente fuera la persona de tu alma gemela. Todo es color de rosas aquí, solamente en una fase de estas 3. Pero una vez que ya de nuevo empiezas a confiar en esta persona, empiezas a dudar de ti mismo, de si lo que realmente pasó solamente son ilusiones o solamente son errores, así como el síndrome de Estocolmo, de la Bella y la Bestia, de casos similares, donde la Bella le perdona mucho a la Bestia, pero todos sabemos cómo sigue esto. La persona manipuladora, violenta, ya tiene la suficiente atención y la suficiente confianza en ti como para seguir alimentando este ciclo de violencia, como un círculo vicioso que solamente daña a la víctima, a la presa, a la persona que cree, a la persona que está atada a esta persona, ya sea en una relación de amistad, de negocio, de romance o incluso en una matrimonial. En todo se puede vivir. No hace distinción de qué clase de relación interpersonal vivas. A más de una persona en alguna vez en su vida tendrá o vivió algún ciclo de violencia alguna vez. Esta persona de nuevo inicia este ciclo de violencia, volviendo a empezar con la tensión psicológica, con la manipulación, con la violencia psicológica, donde esta persona se enoja, se irrita, te grita, te humilla, te cela, te intenta controlar, incluso puede intentar aislarte de los demás, solamente para hacerte dependiente de él o de ella, para que solamente esa persona sea imprescindible en tu vida, para que realmente no lo puedas dejar. El miedo al abandono se ve muy frecuente en las personas que pueden pasar a un rasgo más malvado o psicopático, donde este ciclo de violencia, a medida que se repite una y otra vez, no solamente se vive con más frecuencia la violencia psicológica, humillación, gritos, enojos,
comentarios despectivos y cosas que minimizan la autoestima de la persona y lo hacen cuestionar de su propia percepción de la realidad, sino que luego, a medida que se repite de nuevo, cada vez la violencia física se puede hacer más presente. Los empujones, los golpes, incluso las amenazas pueden pasar a algo más. Pueden pasar a algo más que solamente un golpe, a algo más que solamente un error. Pueden pasar ya a casos de muerte, peligros de muerte. Entre ellos, créeme o no, pero todos los días se viven casos así, entre familiares, entre padres, entre hijos, entre hermanos, entre parejas de todas las edades, entre amigos, incluso entre compañeros de curso, entre relaciones laborales, de trabajo. Este es el lado oscuro de las relaciones interpersonales y por esta razón es importante poner límites. Y ahora sí, continuemos con el diálogo y el guión normal de lo que era el episodio. Y por ejemplo, si es una relación tóxica, ya hablamos de relaciones tóxicas, la persona constantemente te hace daño y constantemente después te lo premia por medio de atención, de palabras bonitas, de regalos caros. Entonces te va a intentar hacerte concentrar solamente en lo bueno de la relación, de que él es una buena persona, de que él realmente quiere cambiar o de que ella realmente quiere cambiar y está haciendo un esfuerzo. Te va a intentar hacer la ilusión de que está cambiando y de que realmente no es una relación tan mala, para que desvíes la atención de las malas cosas y del daño real que te está causando este manipulador emocional profesional. Entonces, como hay un castigo y luego hay un premio, te va a tener como animal cerca de sí, porque en realidad no es tan malo, es lo que vas a pensar. De hecho es bueno, tengo privilegios en esta relación, entonces ¿para qué irme? Porque perderé todos estos regalos que me hace, estos privilegios, estas joyas, este dinero, cuando en realidad esta relación me está haciendo mucho daño. Ojo ahí. Los refuerzos positivos, al igual que los típicos refuerzos positivos de condicionamiento que se han mencionado mucho en algunos libros de psicología, como el típico refuerzo positivo para domesticar a un perro. Se le castiga con malas palabras a un perro por su mal comportamiento, pero se le da comida cuando se porta bien o se le acaricia cuando se porta bien. Normalmente el perro debería irse porque están haciendo algo malo, pero el perro, como es dependiente, aunque son animales leales, no debería nombrarlo así. Por medio de este experimento de premio y castigo, se intenta premiar las buenas conductas y se castiga las malas conductas con aislamiento, con reproche, con incluso abandono. Yo creo que sabemos que este ejemplo no solamente se puede aplicar con el experimento del perro y el condicionamiento positivo por la conducta buena. También se ve en las salas de clase, se ve incluso en el sistema tradicional corporativo, se ve incluso en las relaciones de pareja, e incluso en relaciones que pueden ser con padres, hermanos, familiares tóxicos.
Entonces usar refuerzo positivo para seguir intentando alargar la vida a la relación. El manipulador intentará hacer que aumentes el afecto que tienes hacia él e intentará manipular tu percepción de él por medio de estos regalos, de esta atención, de este refuerzo positivo, para que crees una mejor imagen de él en tu mente, si es que desconfías de él o si es que piensas irte. Entonces, para tenerte cerca, agarrado de la correa, te seguirá premiando con las cosas que te gustan. Por ejemplo, si te gusta el fútbol, te comprará entradas para el fútbol, pero sí o sí te tiene que tener cerca. Textualmente cito: cuando un depredador puede aumentar el amor que siente por este, sabe que naturalmente empezará a defenderle y justificar sus razones para quedarse con él y alrededor de él sin tener que darle a usted una razón válida. Esto está basado en la ley de conducta básica de los humanos, tomando una decisión basada en emociones y después justificándola con una lógica sesgada que apoya su decisión emocional. También sabe que usted querrá experimentar más refuerzos positivos y atención de este, lo que significa que se comportará de la forma que le pide para poder conseguirlo. Como resultado, consigue lo que quiere y usted se queda con el papel de su marioneta maltratada. Y tú, la presa, en este caso, seguirás permitiendo por medio de este refuerzo positivo seguir permitiéndote usar como una marioneta o como una persona dependiente de este manipulador que te tiene en una relación tóxica. La contrapartida aquí es alejarnos un poco de la emocionalidad, de esta ilusión que tienes, por ejemplo, con respecto al manipulador, de la buena imagen que ha construido de ti, de que es la persona perfecta, etc. Estoy usando un ejemplo de parejas, familiares, etc. La contrapartida aquí es matar la ilusión que has creado de él en tu cabeza, desilusionarte, para tener los pies sobre la tierra. Tratar de ver las cosas no solamente por el color de rosa, sino también ver los negros, los grises, incluso aunque te dé culpa, pues si lo ves como persona totalmente buena, incluso debe tener otro lado. Cuando se habla de relaciones sanas, se ven los dos lados, la realidad. No se debe basar únicamente en la idealización. Cuando idealizamos, basamos la realidad en mentiras, que puede ser el resultado de una manipulación de refuerzo positivo, donde la víctima en este caso está usando y siendo usada como una marioneta, con algún fin para satisfacer lo que algún manipulador quiere obtener de ti. Placer, diversión, quién sabe, o quizás solo un juguete. Hay que usar el pensamiento crítico para darse cuenta de que la persona está tapando los huecos que hizo con flores, jardines, canciones bonitas, chocolates o lo que te gusta. Este es un ejemplo bastante general de premios que motiva a una persona para que se quede con algo. Hay que ver, ¿realmente esto me está beneficiando? O si hay algún patrón negativo que se repite en una relación que realmente está haciendo daño, pero que el manipulador es tan experto que está tapando por medio de palabras bonitas, de regalos, atención excesiva. El manipulador, Si lo encaras, si lo encaras, nunca pero nunca va a reconocer que está haciendo algo mal. Siempre va a intentar decirte que estás dramatizando, de que no es tan malo, y muchas veces no vale la pena seguir dialogando. Entonces lo mejor, a veces, como último recurso, es la distancia, por el bien de la salud mental propia. Técnica número 10 y última de este video. Cambiar las reglas del juego. Es una estrategia desestabilizadora
el depredador emocional altera constantemente las expectativas y normas para mantener a la víctima en un estado de confusión. Los depredadores no dejarán claro cuál es su posición real con ellos, pues están constantemente cambiando la nomenclatura de la relación, cambiando constantemente las reglas del juego. Nunca se sabe cómo una persona manipuladora va a actuar, pues prospera al actuar de manera impredecible. No hay manera exacta de todas las posibilidades de qué manera va a actuar en el tablón de ajedrez. Entonces, una manera de dejarte vulnerable es cambiar constantemente las reglas del juego. Por ejemplo, constantemente te andan diciendo que hacen una cosa, pero en realidad hacen otra. De manera intencionada para confundirte. También pueden usar técnicas como el cambio de humor. Hoy día están bien, mañana no están bien. Hay que tener cuidado con este tipo de técnicas, porque si se usan intencionalmente es porque están usando estas técnicas a su favor para conseguir algo, a su favor. Pero no todos los cambios de humor son con la intención de manipular. Algunos lo son, otros no lo son. Pero si, por ejemplo, ya hablamos de una relación. Tú estás saliendo con una persona y ya, frente a unas ciertas personas te escribe como que eres su amigo o eres su amiga. Pero luego frente a otras personas te dice que son pareja. Ya tú te lo crees. Luego frente a otras personas te dice que son conocidos. Está constantemente cambiando la versión de los hechos, cambiando las reglas del juego, pues ¿cuál es la intención real de todos estos cambios constantes? Entonces tú, tras tener este sentimiento de duda, vas a querer saber la verdad, averiguar qué realmente eres. Entonces el depredador que cambia las reglas del juego intencionalmente porque quiere tener algo de ti, va a hacer que tú, por el son de mantener la etiqueta de amigo o de novio o de novia, tú tengas que validar y mostrar, por ejemplo, de que realmente eres el novio. Entonces la intención de esta persona, si es que antes eras el amigo, va a intentar hacer quedar contigo de una forma muy manipuladora, como que tú seas su pareja. Es decir, dar el siguiente paso, pero de una forma muy manipuladora, de una forma poco convencional. Entonces tú vas a demostrarlo por medio de hechos y ahora sí oficialmente eres la etiqueta. Y la persona obtuvo lo que quiso, que en este caso fue la etiqueta de amigo, o la etiqueta de novio o novia si es que antes eras solamente la amiga o el amigo, pero te negabas a hacerlo. La persona obtuvo lo que quiso, se nota feliz después. La persona justamente obtuvo lo que quiso y en efecto obtuvo la relación que quería al final. Una contrapartida a esto es que si tú fuiste la víctima de una técnica así, es simplemente pensar críticamente y hacer que la persona diga la verdad. Intentar, decirle que tú te saldrás de esta etiqueta y que ya no será su amigo, su amiga, su novio, su novia, si es que no te dice realmente cuál es la intención detrás de esto. Y ver si es que la persona realmente es digna de confiar o no. Lo mejor siempre es poner pruebas de confianza. Pero si realmente la persona no es digna de fiar, ni tampoco te hará bien a ti y a tu salud mental, porque usar mucho la manipulación en una relación no es lo más recomendable para construir una relación si es que se quiere tener una relación sana y genuina y sincera. Porque la manipulación con técnicas de este tipo mayormente va a llevar una relación al fracaso, pues se va a convertir en una relación tóxica que va a dañar a la otra persona y no es lo más sano frente a la forma de construir una real relación que realmente valga la pena y realmente sea una relación sinérgica donde se tengan los pies sobre la realidad, sobre los pies y no sobre ilusiones. En una relación, el depredador emocional establece reglas claras solo para cambiarlas repentinamente según sus necesidades, desorientando a la víctima. Y eso ha sido las primeras 10 técnicas de las técnicas predatorias. Haré otro video que profundizará en las últimas 9.
Si has llegado hasta este punto del video, te felicito por haber no solamente visto este video. Y si has seguido la serie de videos, que dejaré una lista de reproducción abajo en la descripción, te doy las gracias por apoyar el canal. Y si eres nuevo, no se te olvide suscribirte y darle like, porque me apoyas a mí y me haces darme cuenta de que realmente este contenido vale la pena hacerlo. Es algo distinto porque también pongo un poco de mi perspectiva y experiencia y analítica para analizar contrapartidas frente a estos juegos de poder. Todo con el fin de crear una defensa estratégica y evitar, de cierta manera, hacer que las personas se salgan con la suya. Comparto no solamente un análisis detallado que yo he hecho de forma espontánea, especialmente para quienes vean la miniserie, y por medio de estos videos tengo la intención de hacer que vosotros podáis defenderos de los juegos de poder con el cual se podráis enfrentar afuera, ya sea en diferentes tipos de relaciones interpersonales, porque nunca se sabe afuera con qué tipo de personas nos vamos a encontrar. La verdad es que nadie nos prepara para las situaciones. Yo espero que con ello ya tengáis una idea más clara de cómo son las cosas, de cómo es el blanco, negro y grises de las cosas. Así que con ello me despido. Adiós y hasta el último video de la serie. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head.